Alumnos del curso 601, Jornada Noche, Colegio Guillermo Canizaza, tengan muy buenas noches. Mi nombre es Dairo Beltrán González, soy el profesor del área de Ciencias Políticas. Entonces, para el primer bimestre de este año vamos a mirar a grandes rasgos lo que es el constitucionalismo colombiano. Así tendremos entonces que el artículo 41 de la Constitución Nacional dice o ordena que en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución y como nosotros representamos al Estado, entonces nos toca darla a conocer a ustedes. Entonces empezaremos por hablar por la evolución constitucional de Colombia para que ustedes tengan más o menos más adelante un concepto de en qué consiste una constitución política y cómo es la evolución de la misma en nuestro país. Colombia ha pasado por varias constituciones entre el año 1810 cuando se inicia el proceso de independencia. Inicialmente existían constituciones provinciales, pero vamos a destacar nosotros la de 1810, que es la que se le conoce como Constitución del Socorro, porque se redactó en la ciudad del Socorro y Santander. La de 1811, Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. 1821 Constitución de Cúcuta, 1832 Constitución Neogranadina, 1843 Constitución Política de la República de la Nueva Granada, 1853 Constitución de la Nueva Granada, 1858 Constitución Política de la Confederación Granadina, 1863 Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia, que a esta le debemos prestar un poco de atención porque tiene una historia un poco negra para nuestro país. 1886 Constitución Política de Colombia, que duró 105 años hasta el año de 1991, cuando fue derogada por la Constitución de ese mismo año, y Constitución Política de 1991. Entonces, empezaremos a mirar prácticamente tres constituciones nomás. La Constitución de 1863, la que le decía que tiene un poco de historia negra para nuestro país toma el nombre de Estados Unidos de Colombia y el sistema de gobierno es un sistema federalista. Sistema federalista, ¿por qué? Pues con nuestro país se dividió en 9 estados. El estado de Cundinamarca, el estado de Antioquia, el estado de Boyacá, el estado de Bolívar, el estado de Magdalena, el estado de Tolima, el estado del Cauca y el estado de Panamá. Esta constitución tiene una característica muy fundamental, que en su preámbulo no nos nombra a Dios. Su preámbulo nos dice: el nombre y por autorización del pueblo y de los Estados Unidos colombianos que representa, ha venido en decretar la siguiente. Entonces, se decreta la Constitución de 1863 y con su nueva bandera, cómo se dividió el Estado, e igualmente dice que Estados Unidos de Colombia dotó al país de un sistema político federalista y liberal que inició las 2 décadas conocidas como la era del Olimpo Radical. ¿Por qué el Olimpo Radical? Porque esta constitución fue redactada por unos liberales conocidos como los liberales radicales por los cambios tan profundos que realizaron en nuestro país, en ese entonces llamado Estados Unidos de Colombia. El país fue llamado Estados Unidos, como lo dije anteriormente, Estados Unidos de Colombia, por la Constitución de Río Negro, que fue promulgada el 8 de mayo por los liberales, quienes habían acabado de ganar la guerra civil, porque nuestro país, desde que logró su independencia, se debatió en solas guerras civiles por alcanzar el poder. Entre las características más importantes de esta constitución tenemos: se cambió el nombre del país de Estados Unidos a Estados Unidos de Colombia y dividió el país territorialmente en 9 estados, como ya lo dije anteriormente: Cundinamarca, Bolívar, Santander, Cauca, Antioquia, Tolima, Boyacá, Magdalena y Panamá. Se le dieron amplias facultades a los estados para que elaboraran sus propias leyes, crearan su propio ejército, que tuvieran su propia moneda. Hubo libertad de comercio y de industria, es decir, que el Estado no intervenía en la economía para nada. Se autorizó el derecho de reunión, la libertad de prensa, de expresión y de cultos, y se derogó la pena de muerte y se abolió la esclavitud de manera definitiva. Hubo la separación de la Iglesia y del Estado, es decir,
el Estado rompió todo vínculo con la iglesia, expulsó a los jesuitas de Colombia, le expropió las tierras de la iglesia porque decían que eran bienes de manos muertas que no producían absolutamente nada, los puso a pagar impuestos y le quitó la educación, entre otras medidas más radicales. Redujo el periodo presidencial de 4 a 2 años, limitó los poderes del gobierno central y la máxima autoridad de la República era el Parlamento, que solamente direccionaba el Estado en las relaciones internacionales, es decir, que la máxima autoridad no era el presidente como lo es hoy, que es jefe supremo de las fuerzas militares, suprema autoridad administrativa y jefe de gobierno. De la Constitución de 1863 pasamos a la de 1886, también a hacer un breve resumen, que fue la que gobernó nuestro país hasta el año de 1991. En esta Constitución se cambia el sistema federalista a un sistema centralista o a un sistema unitario y con la gran característica de esta Constitución fue que el Estado se casó con la Iglesia y la misma Constitución decía el nombre de Dios fuente suprema de toda autoridad, es decir, el Estado volvió a hacer partícipe a la Iglesia de nuestro gobierno e igualmente el país territorialmente se dividió en departamentos y posteriormente en intendencias y comisarías con el fin de acabar con el federalismo. Entonces, en esta constitución, sus principios ideológicos fueron netamente conservadores. Se proclamó el 5 de agosto de 1886 y depuso o terminó con la constitución de 1863, que era de carácter liberal. Creó un Estado unitario, administrador en el aspecto social, económico y sumamente confesional. Al considerar la fe católica como la religión oficial, estableció el periodo presidencial de 6 años, que posteriormente fue reformada y se redujo a 4 años y se mantiene hoy, y reemplazó el sistema federal al haber establecido, como lo dije anteriormente, territorialmente el país en departamentos, como la forma de administrar el país. Tuvo varias reformas, la de 1905, 1910, 1936, 1954, 1957, 1958, 1968 y 1986. Ha sido la constitución más longeva o más vieja de nuestra historia colombiana, teniendo en cuenta, como se dijo, que duró 105 años y fue derogada el 4 de julio de 1991, cuando empezó a regir la constitución que hoy dirige los destinos de nuestro país. Entre los cambios más característicos de esta constitución tenemos, se cambió el nombre del país de Estados Unidos de Colombia a República de Colombia, cambió el sistema federal a una estructura centralista, dividió el país en departamentos. El presidente de Colombia, cuando estuviese a su cargo ese año, nombraba a los gobernadores y los gobernadores nombraban a los alcaldes. Algo que ya no existe hoy porque los gobernadores son nombrados por los habitantes del respectivo municipio, del respectivo departamento, disculpe, y los alcaldes son nombrados por los habitantes del respectivo municipio. Fijó el periodo presidencial de 6 años y, como se dijo ya anteriormente, en 1934 se redujo en su reforma que se le hizo a la Constitución a 4 años. Unificó los ejércitos de cada estado soberano en unas fuerzas militares nacionales. Hoy tenemos un ejército nacional y también unificó la moneda. Hoy tenemos una sola moneda para todo el país. De ahí que se diga que es un Estado unitario y centralista. El Estado pasó de ser laico a ser confesional, declarando el catolicismo como la religión nacional. Como muestra de ello, mientras en el preámbulo de la de 1863 decía el nombre y por autorización del pueblo de los Estados Unidos de Colombia que representa, la de 1886 comenzaba con el texto: el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Debido a ello, se le devolvió el poder a la Iglesia, otorgándole un régimen fiscal especial con excepción de impuestos, y se le dio el control de la educación en el país, en el que ella delineaba el programa académico y elegía a los profesores de los colegios. Es decir, la Iglesia era la que nos decía qué enseñar en los colegios y ella misma era la que señalaba qué maestros iban a los colegios. Entonces, como alguna de las consecuencias también que trajo esta Constitución fue, teniendo en cuenta la parte católica, que la regulación del matrimonio pasó de la esfera civil a la de la Iglesia Católica, lo que implicó la desaparición del divorcio, es decir, no existía el divorcio. Censura por parte de la Iglesia a profesores y empleados públicos partidarios del secularismo, es decir, de la vida laica. Censura a literatura y arte de corte liberal en los colegios del país. El establecimiento del estado de sitio también se
se elevó a norma constitucional para afrontar conflictos internos o guerra externa. Sirvió de estímulo para que se desatara la Guerra Civil Colombiana en 1895 y la Guerra de los Mil Días. Esta constitución porque fue netamente conservadora, a lo cual se oponían los liberales. Entonces vemos que la iglesia prácticamente manejaba el gobierno, y es decir que la mitad en el gobierno era para la iglesia y la otra mitad para el Estado, teniendo en cuenta la influencia que tuvo en el desarrollo de la Constitución de 1886. Y por último, la que es nuestra materia, el sobre la cual vamos a profundizar hoy para que la conozcan, es la Constitución de 1991, que en esta Constitución Colombia se reconoce como un Estado social de derechos, organizado en forma de república unitaria, y se le conoce también la Constitución de los Derechos Humanos, porque el objetivo de esta Constitución en cuanto a los derechos humanos es enseñarlos, protegerlos y promulgarlos, y que se le respeten a todos los ciudadanos, tanto por las autoridades públicas como por los particulares. Entonces así tenemos que esta constitución nace de un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para las elecciones de 1990, un movimiento que surgió en el marco de la violencia que agitó a Colombia durante esa década y asociada a los problemas del país con la falta de participación e inclusión política. Estoy determinando igualmente, haciendo acá un paréntesis, que la Constitución de 1991 es una constitución pluricultural, inclusiva, donde no deja por fuera a nadie, sin importar su edad, sin importar su raza, sin importar su sexo, sin importar su condición filosófica, política o religiosa. Las demovilizaciones de los grupos guerrilleros del M-19 en 1990, EPL y Quintín Lame en 1991 contribuyeron a crear un ambiente social en la transformación del país por la vía política, que se veía como el camino más promisorio para tratar de buscar unas igualdades sociales, políticas y económicas dentro de la población colombiana a raíz de esta constitución. ¿Cómo se origina también? Se originó prácticamente por lo que se llamó el movimiento de la séptima papeleta, que para las elecciones legislativas del año 1991, es decir, cuando se iba a elegir Congreso de la República, consistía en introducir una papeleta en el mismo voto que nos entregaba, porque en esa época, pues como hoy se deposita un voto en una urna y ahí se anexó lo que se llamó la séptima papeleta, para que los colombianos votaran para que se eligiera una nueva constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente. El Consejo Nacional Electoral, que es el que regula todo lo de las elecciones, en ese momento no aceptó la inclusión oficial de esa papeleta durante la elección, pero la papeleta se introdujo por aquellos que querían un cambio de la Constitución y se contó extraoficialmente. Y la Corte Suprema de Justicia, en ese tiempo, que tenía una sala conocida como Sala Constitucional para vigilar la Constitución y para aceptar los pedidos del pueblo, reconoció la voluntad de la mayoría del pueblo a través de esta papeleta y convocó a unos comicios para elegir una Asamblea Nacional Constituyente integrada con 7 miembros con el fin de que redactara la Constitución de 1991. Y redactada la Constitución de 1991 o Constitución de los Derechos Humanos, se indica en su preámbulo: el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente. ¿Qué es lo que decreta, sanciona y promulga? La Constitución que actualmente rige nuestros destinos y que es la que va a ser el estudio más a fondo de nuestra clase. Algunas de las características de la Constitución de 1991 son: reconoce a Colombia como un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Reemplaza la democracia representativa por la democracia participativa. Divide el territorio en departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, admitiendo la diversidad lingüística y religiosa del país y la obligación del Estado en la protección de su patrimonio cultural. Elimina el estado de sitio y lo reemplaza por el estado de excepción en caso de conmoción interna o de guerra exterior. A su vez establece el estado de emergencia, el cual debe ser de naturaleza económica, social, ecológica y requiere la firma de todos los ministros para ser declarado. Establece un sistema judicial acusatorio basado en la Fiscalía General de la Nación. Crea la acción de tutela del derecho de petición como herramienta de defensa de los derechos de los ciudadanos cuando sean vulnerados por el pueblo o empresas privadas, teniendo como entidad la Defensoría del Pueblo, y crea la Corte Constitucional.
Así, mis estudiantes del ciclo 601, es que vamos a manejar la materia en este primer periodo y lógicamente que será más sustanciosa, será más amena con los aportes que hagan ustedes y con la profundización que vamos a hacer sobre estos temas. Muchas gracias y espero sea de agrado aprender la Constitución Política que la debemos conocer todos los colombianos. Muchas gracias.